Bien, pues después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha. Doña María Trigo es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches. Hola, buenas bienvenida. noches. Muchas gracias. A la izquierda, a mi lado, don Agustín Prado Verdeal, es docente y experto en medio ambiente. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches. Buenas noches, doña Madalena. Bienvenido. Muchas gracias. En la esquina de la mesa, a mi derecha, don Francisco Novoa, es presidente de la Academia Postal. Muchas más cosas, pero no se las voy a decir ahora. Don Francisco Novoa, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias, igual. A mi izquierda, en la esquina, don Francisco Aramburu, es médico de urgencias. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Encantado de estar Bien, aquí. Pues bienvenidos a los cuatro. Feliz año para todos, feliz año para todos los telespectadores y bueno, pues empezamos con la tertulia de la bitácora. La primera noticia que me gustaría comentar es sobre esta cuesta de enero, que yo la defino como más cuesta arriba que nunca, puesto que estrenamos el año con subidas de electricidad, gas, transportes, cesta de la compra. Absolutamente todo ha subido y desde el gobierno nos dicen que bueno, que no hay que dramatizar y la situación no es para menos, porque además de todas las subidas, el Ejecutivo ha decidido eliminar los 420 y tantos euros que cobraban los parados de larga duración y además también el cheque bebé y muchas otras cosas más. ¿Qué les parece a ustedes esto? Ya sé que me van a decir muy mal, pero bueno. Bueno, pues lo que más me preocupa a mí es que con estas cosas que están ocurriendo, que parece que pudieran ser naturales en una época que hay crisis en todo el mundo, pero que se siga incrementando el número de parados. Verdaderamente me preocupa mucho eso y me preocupa que familias que no tienen otros ingresos más que los 426 euros se queden sin ellos. No me preocupa tanto los padres, sino acaso los hijos. Bueno, yo creo que más que una cuesta, esto es una escalera de 1000 peldaños, ¿no?, para subir, que es lo que nos va a costar este año subir a todos, ¿no? Entre la supresión de las ayudas, que yo estoy con Paco en el sentido de que eso es lo que va más a notar la gente, ¿no? El quitar esa ayuda en donde esas familias van a tener muchos problemas y por supuesto ya no decir con el tema de la luz, el gas, etcétera, etcétera, que además de la reducción de los sueldos y demás, yo no sé cómo va a llegar el 60% de la población, yo no digo más, a final de mes, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, este gobierno está en plena agonía, ¿no? Y nos está cada día, pues el gobierno me refiero al gobierno central, por supuesto, está en plena agonía y cada día nos está poniendo a los ciudadanos en un tris de supervivencia, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahí tenemos la intervención de Portugal, ahora están diciendo si se va a intervenir en España. En fin, yo creo que el gobierno debía de dar un paso decisivo de una vez por todas en el tema de convocar elecciones. Yo creo que es el tema crucial para salir de todo esto, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que sí. Alberto Núñez Feijóo ya pidió adelanto de elecciones y bueno, lo piden, pues cantidad de personas, tanto políticos como no políticos. La salida económica de este país es la convocatoria anticipada de elecciones. Yo más que cuesta de enero, esto es una cuesta interminable. Yo creo que ya es la cuesta del mes del año 11, que será la cuesta del 12. Esto se nos pone muy feo. Sí, lo de la escalera de los 1000 peldaños está muy bien, don Agustín. Bueno, eu creo que un goberno central que se chama socialista, a serie de medidas que están tomando do 426 euros. Ahora que eu, no dos 426 euros, disinto un pouco. Aquí nótese quizá a mau de Rubalcaba, maquiavélica. Realmente eu creo que non se van a suprimir os 426 euros, sino que simplemente van a obligar a toda esa xente que os está cobrando a meterse en cursos de formación, entre comillas, para sacalos, para borralos da lista do paro. Para maquillar. Aquí, a xente que está para maquillar o para, efectivamente, a xente que está facendo un curso de formación non está parada, entonces iso van a maquillar. O da subida da enerxía eléctrica, subida da gasolina, e tal. Iso é algo absolutamente impresentable nas condicións que estamos. Os fondos había que sacalos doutra maneira, doutros eidos, doutras parcelas, e non guillotinando máis as clases máis necesitadas, porque a luz é imprescindible, todos dependemos absolutamente dela. Isto é algo absolutamente impresentable, volvo a repetir, nun goberno que se chama socialista. Doña María. A mí lo único que me hace pensar esto es que realmente con todas estas subidas y toda esta eliminación de ayudas y la gente que está ahora mismo en paro,
Lo que me hace pensar es el beneficio que tenemos con Cáritas, ¿no? Y que si no llega a ser a veces por este tipo de asociaciones y de organizaciones, pues mucha de esta gente que ahora mismo pues todavía subsiste, porque no puede vivir, pero subsiste con 426 euros, es la única ayuda y la única aportación que va a tener. Entonces, quizá deberíamos centrarnos un poquito más en apoyar este tipo de organizaciones y apoyar este tipo de asociaciones, que es la única forma de poder ayudar y poder dejar que subsista esta gente que se lo va a pasar francamente muy mal. Sí, es una aportación muy buena la que ha hecho, es más... Sí, pero esa é caridad, perdón, iso é caridad. Realmente un Estado social non debería facer falta o recurrir á caridad para que a totalidade da población gozase dun mínimo de benestar. Claro, pero bueno, él ya ha hecho muy bien. Claro, pero hoy por hoy es a a lo que de outros podemos, medios, en lo que podemos apoyarnos, ¿no? A falta de outros medios que a sociedade poña a disposición de xente que desgraciadamente pues, este no paro non teña ningún tal, pues, efectivamente hai que apoiar a Cáritas. Pero é unha vergonza para as autoridades constituídas, para o goberno central, o que precisamente sexa Cáritas a única tabla de salvación a que se poden agarrar. Don Francisco. Planteados os problemas que temos, algúns só dos problemas que se teñen neste momento neste país, eu pediría máis buscar solucións. Unha delas eu creo que necesitamos confianza. O cidadano neste momento que está ten unha sensación de que non hai salida a este tema e necesitamos recuperar a confianza. En Galicia e en España, en todo o mundo, se sale da crisis traballando. Se sale da crisis cando se xenera empleo, cando as empresas poden producir, poden contar co apoio financeiro dos bancos para resolver pequenos problemas de gestión financiera. Entonces, eu creo que ahora mismo se dixo xa aquí que o goberno ten que ser máis xeneroso, o señor Zapatero e o ese equipo ten que pensar que como máximo cas municipais ou despois das municipais se debían adelantar as eleccións a nivel estatal, porque só así poderíamos empezar con quen fora, con quen sea o gañador destas eleccións, a plantexar con ilusión un novo proxecto, porque isto está agotado. Isto está esgotado e non se pode seguir así. Mire, yo creo que no hay una rebelión social en estos momentos, porque creo que hay una economía sumergida y muy importante. Yo creo que en estos momentos se habla de cifras oficiales, entre comillas, del 26%, pero yo creo que estamos rondando ya casi el 40% de economía sumergida, ¿no? Y yo creo que el gobierno de España está sentado y a gusto en esa economía sumergida, es decir, le da igual o incluso que aumente, porque sabe que es un flotador a su incapacidad, ¿no? Es un flotador en su incapacidad. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es un gobierno incompetente, ¿no? Porque eso lo que cada día lo que está fomentando es el fraude fiscal, es decir, aquí pagan unos cuantos, porque realmente esa economía sumergida no se está pagando, no se está contribuyendo a la economía del país. Por lo tanto, eso no es progreso, eso es economía sumergida y eso es pobreza a largo plazo, ¿no? Entonces creo que, estoy con don Francisco, yo creo que el tema está en convocar elecciones anticipadas y salir de esta ya, ¿no? Ya tenemos evidentemente el tema de las municipales ahí y las autonómicas. Yo creo que este gobierno debía aprovechar y convocar elecciones en mayo, así de claro. Ya no le da tiempo, me parece, ¿no? O le queda muy poquito. Cumplir algunos plazos. Dado que estamos en estado de alarma... Vamos a... Sí, claro. Que por cierto, acaba ya... En estado de alarma no se puede convocar elecciones, bueno, ¿no? Vamos, sí, y Rubalcaba, que ha ordenado que se escuche a los controladores, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, no vamos a meternos con cuestiones nacionales, que para eso tenemos otros programas, y la desconexión en Galicia pues se supone que es para hablar de cuestiones autonómicas. Pero ya que se han metido tanto en esto, aunque no estaba en el guión, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen, pero tienen que contestarme muy breve, creen que realmente España va a tener que ser rescatada a la luz, a vista de lo que se está oyendo de Portugal y demás? Yo deseo que no, pero tengo miedo que pueda ser sí. Doña María. Creo que todos vamos a opinar exactamente lo mismo. Esperamos que no llegue a ser cierto, pero tememos que sea. Don Ausín. Eu temo que sexa fixándome sobre todo nun dato. Non é que sexa un goberno incompetente, é un goberno de incompetentes e mentirosos. E a ministra do ramo non fai máis que mentir en cuanto ás cifras de deuda e todo eso. Entón, se a min me minten, lévame a desconfiar
Pois de todo, de todo. E se dicen que non vamos a ser intervenidos, é o primeiro que me leva a dudar de que sí vamos a ser intervenidos. Casi hay que pensar lo contrario, ¿no? Doctor Aramburu. Yo creo que no vamos a ser intervenidos. Le voy a decir por qué. Mi opinión es que creo que Europa no va a permitir que España sea intervenida, porque eso sería un fracaso para Europa. Antes, Y no hay dinero aparte de eso, ¿no? Angela Merkel obligará a Zapatero a convocar elecciones. Ajá. Yo creo que hoy estamos gobernados por Alemania. Y creen Zapatero que no le- Sería una pinta buena nada. Es la solución única de todas manera. maneras, Sí, también. yo creo que sí sería- Pero ¿creen sí. que puede, por ejemplo, surgir una alternativa por ahí, una medida que, bueno, que ocurra, por ejemplo, como en Irlanda y que bueno, que se impongan desde Bruselas? Venga, de repente hay que deshacerse de 30.000 funcionarios. ¿Podría esto ocurrir? Podría. Yo en todo caso voy a decir Podría algo, ocurrir. si me permitís, que igual es un poco atrevido, ¿no? Pero sí lo quiero decir. En este momento pasa incluso para que alguien nos obligue a que gobernemos todos, es decir, que gobierno y oposición y todo lo que sea necesario se pongan de acuerdo para generar confianza en este país. Hablabas de la economía sumergida, pero es que eso lo dicen los pequeños ahorradores. Si todos sabemos que la gente de ingresos de tipo medio tiene más ahorros ahora que antes de iniciarse la crisis. Y eso es algo así. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a invertir y la gente lo que está es guardando el dinero por si surge una necesidad. Eso es malo, porque la economía en este momento está totalmente paralizada. Y mientras no exista inversión y se vayan produciendo las inversiones entre unos y otros, la economía de este país está totalmente cerrada. Seguimos viviendo de lo que había y eso dura poco tiempo. Bueno, pues vamos con otro tema. Desde luego la crisis no afecta a todos por igual. El alcalde socialista de Vigo adjudicó una obra de 1 millón de euros para la construcción de un parque infantil a una empresa de limpieza. Desde el Partido Popular señalan a través de un comunicado que es un caso de amiguismo descarado, ya que la delegada de esta empresa, Samil SL, es portavoz del PSOE local. Bien, ¿cómo ven ustedes este tema, don Agustín? Home, eu supoño que é legal, porque non serán tan lerdos de facer unha cousa que os poda levar directamente ao xulgado. Pero non é Ahora, estético. éticamente, Pero non é como estético. Non é ético. Vou moito máis alá que do estético. Non é ético absolutamente que, dada a información privilexiada, dado a relación amistosa que existe entre, neste caso, o que dá a obra e o que recibe, se produzcan esos casos. Non, isto non é de recibo. E volvo a repetir o do goberno socialista. ISA, bueno, social ISA. Don Francisco. No, yo creo que el parque podía esperar y ese dinero seguramente podía llegar a muchas familias que en este momento se acuestan sin cenar. Sí. No, pues quiere tenerlo inaugurado antes de las Pues elecciones. bueno, creo que hay prioridades. En este momento también la economía de los ayuntamientos y de las entidades locales pasa por momentos poco bollantes en el sentido económico y creo que hay que priorizar el dinero que se tiene. Es verdad que los jardines son necesarios, pero a lo mejor en este momento hay otras cuestiones de más interés que hacer eso. Y desde luego, si no se ha hecho cumpliendo los principios que establece la ley de contratación, pues muy mal Hombre, vamos. se cumplirían, pero habría empresas más cualificadas, habría empresas Pero para que se cumpla especialistas. tiene que dársela al mejor postor y con claridad y transparencia. Don Francisco. Yo creo que aquí había que... A mí lo que más me sorprende es la falta de discreción del alcalde, ¿no? O sea, ese descaro de esa manera de hacer las cosas y que tenga por seguro de que no le va a pasar recibo los votantes, ¿no? Porque evidentemente cuando una persona hace eso es que está muy seguro de que, bueno, sus votantes... Porque hace lo le que van a quiere, seguir ¿no? Hace lo respondiendo. que quiere. Claro, porque aquí podríamos aplicar la máxima esa de la mujer del César, ¿no? De como dice don Agustín, los papeles pueden estar bien o no, pero bueno, la imagen es bastante patética, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco... Las apariencias un poco hay que guardarlas, en fin, y tener un poco de, bueno, en fin, no sé, discreción. Sí, no, hay los políticos realmente como que, como dicen en América, como que no se miden, ¿no? Para y nada, hay que, para desde nada. luego, la cuestión ética, por supuesto, pero la estética también. Hay ciertas cosas que cuando uno está en política no se deben hacer, doña María. En ese sentido viene el caso muy bien el que no solo hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo. Claro. Pero yo creo que aquí lo que subyace de fondo es un tema político y es que necesita inaugurar ese parque antes de las elecciones municipales, vender lógicamente a Vigo la inauguración de un parque temático y quien mejor se lo puede facilitar es el amigo.
el que va a poner unos plazos, el que va a cumplir o va a hacer la obra independientemente de que esté o no aprobada esa modificación del plan general que se necesita en Vigo para poder afrontar ese parque temático. Y lógicamente, si esto lo lleva una empresa que es amiga, pues empezará la obra independientemente de que esos trámites legales estén o no cumplidos, que a lo mejor las certificaciones se adelantan. O sea, la cuestión a veces es facilitar y darle esa obra a quien de alguna manera te vaya a ti a facilitar el objetivo final, que es el poder inaugurarlo antes de las municipales, ¿no? Claro, y encima que el 1.000.000 de euros viene muy bien y tener trabajito pues viene estupendamente. Todos quisiéramos realmente una obrita así, ¿no? Bueno, pues más sobre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es hoy nuestro protagonista político, digamos, porque además de eso aprobó una concesión antes de Navidad para gratificar a unos cuantos funcionarios de urbanismo, nada menos que con 6.000 euros. Esto supone al ayuntamiento pues más de 100 millones de euros. Eso también es una cosa que como que rechina un poco, ¿no? Sigo insistiendo en lo mismo. Todas las decisiones que se toman en este momento por un ayuntamiento de la envergadura que tiene el de Vigo y que son así además innecesarias en este momento, me parece una alegría y una irresponsabilidad. ¿Pero por qué a los concejales de urbanismo y a unos cuantos y no a los concejales? Ya no entro siquiera en la casuística individual, porque tenía que conocer más datos para poder dar mi opinión, pero en todo caso, en el sentido genérico, digo que es un atrevimiento y una manera de provocar entre mucha gente que vive en el Ayuntamiento de Vigo y que lo están pasando mal, como digo. Luego el hecho de recurrir a fórmulas de este tipo sin que exista una norma interna que diga que se genera un incentivo o una productividad por alguna razón, si no está establecida, pues me parece que es ilegal, y si está establecida pues debiera ser con mucha explicación, porque hay que explicar por qué a unos concejales sí y a otros no. ¿Qué se cuenta por aquí? Porque es para compensar también la bajada de sueldo del 5%, se dice. No cabe duda de que é unha retribución en agradecimiento ou a servicios prestados ou a servicios que se van a prestar. Ante a carencia de datos, pois, se son a servicios prestados e ademais na área de urbanismo, bueno, a alguén que non está no meollo do asunto, que pode ser eu, non conozco máis datos, pareceme altamente sospeitoso. E se é sobre servicios que se prevé que van a prestar, pois pareceme altísimamente sospeitoso tamén, que precisamente na área do urbanismo, que é a área máis conflictiva en todos os concellos, se gratifique extraordinariamente a unha serie de personas por esos servicios prestados. Eu non dudo de que existieran esos servicios. Ahora, que tipo de servicios que se poñen eso sobre a mesa? Dicen, non, hai que se gratifica por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, que se poñen sobre a mesa. Claridad, transparencia. Sí. Si a falta de claridade, a falta de transparencia, volvo a dicir que estéticamente e moito máis éticamente é reprobable. E máis na época de vacas flacas que estamos vivindo. Sí. Deberíase baixar o soldo a todos, non incrementalo con esta... Claro. Antes chamábanse bufandas, non? Porque se son bufandas, sí, claro, sí, son bufandas. Que tendrá? Isto é, hombre, isto que tendrá? É unha afrenta non só ao resto dos funcionarios, sino a toda a sociedade en xeral. Que tendrá la parcela de urbanismo que es tan solicitada, ¿no? Y además siempre que hay alguien que es llave, dice, yo me pido urbanismo. Bueno, es que es una medida sorprendente. No solo, primero, por estar dando un dinero, una gratificación en una época de crisis tan extrema y llamativa como es el momento en el que estamos viviendo. Y sorprendente también por ser a un área tan concreta como es el urbanismo. O sea que, en realidad, tendríamos que tener efectivamente muchísimos más datos. Pero nos obligan a pensar mal de entrada. Para poder... En cualquier caso... para poder comentar la medida, ¿no? Pero en cualquier caso, la única referencia que tenemos, lo que solo podemos pensar es que aquí detrás hay algo que se nos está ocultando y que efectivamente lleva a que hay unos servicios prestados o que se van a prestar, ¿no? Hombre, el modus operandi es el mismo que el gobierno central, además son del mismo color político, ¿no? Claro. El gobierno central, alegría tras alegría, cheque y biberón, el tema de la renta durante mucho tiempo, y ahora resulta que tenemos que recurrir a quitarle el sueldo a los funcionarios, congelar las pensiones y además
pues suprimirle la ayuda económica que tienen algunos trabajadores que han agotado la prestación por desempleo. Es decir, de tales polvos, tales lodos, y así son las cosas. Creo que las alegrías que está teniendo ahora el señor Caballero, pues puede que dentro de unos meses les obliguen a tomar alguna decisión en sentido contrario. Claro que ahora mismo están las elecciones municipales ahí para el mes de mayo, y eso es prioritario para ellos, vale cualquier cosa. Y eso sí que es algo que de todas formas yo creo que al alcalde de Vigo le gusta mucho, parece últimamente, destacar, ¿no? Porque inaugura calles con pianos de cola y haces cosas muy extrañas, ¿no? Yo no sé si ahora mismo también con los sueldos de los funcionarios, las bufadas que hizo don Agustín, quiere también llamar la atención, porque a mí me parece una indiscreción absoluta, ¿no? No sé qué pretende con todo esto, ¿no? No lo logro entender. Yo creo que dentro de la política de austeridad de su partido a nivel nacional, y que están recortando austeridad para los funcionarios, claro, cortan a los que poco tienen, ¿no? Y él sigue la política de dispendio en el Ayuntamiento de Vigo, pues bueno, pues, yo creo que tendrá que pagarlo en las elecciones municipales, ¿no? Bueno, de alguna manera, pues ¿no? ya falta poquito para las elecciones. Vamos con la implantación de la ley del tabaco, que no pensábamos realmente comentar nada de esto, pero hay tantos flecos, tantas aristas, tanto que comentar, que bueno, hemos decidido que sí, que vamos a dar unas pinceladas sobre ello. ¿Qué ocurre con esta ley? Yo me pregunto lo siguiente. ¿Es una ley que está bien hecha? ¿Es una ley que está bien pero que no está siendo bien implantada? ¿Tendría que haber sido implantada de manera gradual y no tan repentina? ¿O se ha explicado mal lo que se pretende? ¿Se prohíbe fumar o se pretende defender realmente a la persona del humo ajeno? Bien, sobre esto, sobre la ley del tabaco y sobre todo los cigarrones que quieren organizar y demás. Esta mañana oía que el juez de menores Calatayud de Granada, que por cierto es que me encanta porque lo veo como muy brillante y que tiene... lleva su profesión muy bien y me parece que hace muy bien las sentencias que dicta y demás para los menores, para que se rehabiliten. Y él decía, yo lo que dice la ley está bien, soy fumador, las leyes hay que cumplirla, pero yo lo que pido también es que se prohíba el botellón, porque yo que trabajo con menores tengo unos problemas gordísimos con los menores que beben. A ver, yo con la ley antitabaco tengo una esquizofrenia, ¿no? Podríamos llamarla así. Explíquese. Me voy a explicar. Es decir, yo como médico, evidentemente, estoy absolutamente, radicalmente en contra del tabaco. Como ciudadano, creo que esta ley es intervencionista y creo que es una ley prohibitiva que está mal planteada. Y me voy a explicar. Yo creo que en estos momentos es una ley más que antitabaco, es antifumador. Es decir, yo creo que ahora mismo el tabaco está legalizado en España y el tabaco se vende por tabacalera y se cobra impuestos. Y tiene muchas bendiciones por el dinero que reporta el Estado. En los bares donde se prohíbe hay máquinas expendedoras de tabaco, cosa incomprensible, ¿no? Entonces, eso es una incongruencia por parte del gobierno, ¿no? El introducirse en locales privados me parece intervencionismo. Es decir, yo abro la puerta de mi negocio y yo en mi negocio, en mi casa, en principio, debería de hacerse lo que yo quiero, dentro de lo que es una normativa legal, ¿no? Pero un bar es público. Un bar es un negocio privado, a mi entender. Lo que es público es un hospital, un colegio, que yo creo que ahí sí la ley debe de aplicarse. Son lugares públicos que deben respetarse pues, a todo el mundo y demás. Ahora, un lugar privado, yo tengo mis dudas y yo no concibo que un Estado intervenga en mi negocio privado o mi casa. Eso por una parte. Por otra parte, la parte médica creo que va a beneficiar en el sentido de que yo estoy convencido de que va a disminuir el consumo de tabaco. Porque lo que se va prohibiendo, a medida que se va limitando las zonas de fumadores, quiera o no, eso va a reducir el consumo de tabaco. Y está demostrado que en países europeos sí ha sucedido así. Por lo tanto, va a haber un beneficio a la salud, está claro. Ahora, por otro lado, lo que acabo de decir, yo creo que es un intervencionismo que este gobierno central lo tiene muy asumido, el de prohibir, le encanta prohibir, y creo que eso no está bien. ¿Pero creen ustedes que precisamente el implantar la ley ahora es de alguna manera cortina de humo para que no hablemos de España? ¿Va a tener que rescatar, no hablemos de la economía, del paro? Estamos dedicando un espacio a esto cuando teníamos que seguir poniendo los verdes y llamándoles ineptos, ¿no? Eu non son fumador e molesta-me o fumo, ademais.
Pero eu aqueles bares onde eu estaba molesto, porque se fumaba moito e tal, pois limitaba a non entrar e fuera. Estou a 100% de acordo ca intervención de Aramburu, absolutamente a 100%. E creo que o goberno aquí pois peca de hipocresía total. Se o tabaco é tan malo, eu non digo prohibilo radicalmente, a venta. Hai que prohibir a venta do tabaco, como tal droga nociva que é. Non a prohibición a un plazo corto, sino señalar unha serie de plazos, por agora, señores, en España vaise prohibir a venta do tabaco. Punto. Uy, don Agustín, lo que acarrearía eso. Hay Non quien dice sei que hay o que liberalizar las pero é que drogas non para ten evitar el sentido, tráfico. Non ten sentido que prohíban ao fumador fumar e por outra parte estén vendendo tabaco. Claro. Esa Sí, dicotomía habrá que resolver doña algún María, xeito. es su turno, queda ahí y vamos a hacer una pausa y hablará usted la primera, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dicho, hacemos una pausa, vemos unos anuncios, unas promociones y volvemos enseguida. Hasta ahora.